Hola chicos, en este videito vamos a hablar un poco del taller escritural, de nuestro último taller escritural, que se llama Mi Primera Fábula. Entonces, para ello contamos con unos personajes que cada uno de ustedes eligió dos de ellos para crear su fábula. Teníamos el lobo, la tortuga, la liebre, el burro o el zorro. En la parte de atrás del libro teníamos los stickers y ustedes eligieron dos de ellos para construir toda la parte de nuestro taller escritural. Veamos cómo lo hicimos. Lo primero que hicimos fue recordar cuáles son las partes de una fábula. Se parecen mucho a la del cuento, con la única diferencia que en la parte del nudo o del problema tenemos un conflicto relacionado con los valores, en donde uno de los personajes va a tener un valor positivo, mientras el otro personaje va a representar un antivalor o un defecto. En el conflicto, los dos personajes tendrán una pelea, una discusión, se verán enfrentados a alguna situación en donde en la mayoría de ocasiones tenemos que el ganador va a ser la persona o el personaje, en este caso el animalito, que tiene mejores valores. Pues al final del cuento, en este caso de nuestra fábula, tenemos una moraleja, que es la enseñanza que nos deja a nosotros como seres humanos después de haber leído el texto. Entonces encontramos que en la parte de inicio, de nuestra fábula, se encuentran los dos personajes. Luego, como les decía, en la parte del nudo tenemos el conflicto, la lección que pasó al final en el desenlace, qué lección le deja un personaje al otro. Y al final tenemos siempre la moraleja, que es la enseñanza para los seres humanos. Entonces, como les contaba, en nosotros dentro de nuestro taller escritural tuvimos estos personajes, el zorro, el burro, el pato o el lobo, que eran los stickers que se encontraban en la página 169, es decir, en la parte de atrás. Se eligieron dos de ellos y se pegaron en el mapa. Además de eso, tenemos un sticker que se llama el defecto, que era nosotros, cada uno de ustedes elegía un defecto para su personaje principal, que era chismoso, malgeniado, envidioso, mentiroso. ¿Cuál era el defecto? Y el conflicto, en donde contábamos cuál era el conflicto que se presentaba entre los dos personajes, de acuerdo al defecto que eligieron. Si elegimos que era la mentira, pues cuál fue el conflicto, no, que el personaje dijo estas mentiras y tuvo las siguientes consecuencias, etcétera, etcétera. Y por último teníamos otro sticker que representaba la lección, cuál fue la lección o el aprendizaje que tuvo ese personaje a raíz del problema que se presentó. Todo eso lo pegamos acá en este mapa que tenemos en nuestro libro Maravilla. Tenemos acá el personaje principal, el personaje secundario, el defecto, cuál fue el conflicto que se causó a raíz de ese defecto y por último, qué lección aprendió el personaje principal. Nosotros dijimos que el personaje principal iba a ser el que tenía el defecto, mientras que el personaje secundario, el otro animalito, era quien iba a darle la lección al personaje principal. Después de eso, entonces también cogimos los stickers que aparecen en la última página, en la página 169, donde están las partes de la fábula. Como les decía, se parecen mucho a las del cuento, con la diferencia en que tenemos ciertas características en la fábula, como que los personajes en la mayoría de veces son animales o son seres inanimados que nos van a dar una lección. Esos personajes tienen un defecto o tienen valores que también van a generar un conflicto entre ellos dos. Entonces tenemos la primera parte que tiene que ver con el inicio, luego tenemos el nudo 1 y el nudo 2, tenemos el final y la moraleja. En la parte de nuestro borrador escritural, cada uno de ustedes eligió un título. ¿Qué título le iban a poner a su fábula de acuerdo a los personajes que eligieron? El autor, el nombre de cada uno de ustedes, que son los que escriben. Recuerden, no se dejen guiar por las imágenes que aparecen ahí, porque esas imágenes están relacionadas con nuestros dos escritores que estuvimos consultando, que fueron Esopo y Rafael Pombo. Pero en este caso, ustedes son los autores y sus personajes son los que eligieron y los stickers que pegaron en la parte de atrás que les mostré hace un poco. Entonces tenemos
la primera parte, que es el inicio. En esta primera página ustedes contaron cómo se encontraron los dos personajes, quiénes eran, qué características tenían, dónde vivían. Solamente esa parte. No incluimos más personajes, solamente incluimos al personaje principal y al personaje secundario. Como la fábula tiene características de cuento, podemos iniciarlo con una fórmula de entrada como había una vez, érase una vez, en un lugar lejano, hace mucho tiempo. Esa fórmula de entrada la podemos usar para empezar a escribir nuestra fábula. Luego de eso, tenemos en la siguiente página el nudo 1 y el nudo 2. Entonces, en el nudo 1 y en el nudo 2, recuerden que tenemos que desarrollar toda la parte del conflicto. ¿Qué pasó entre los dos personajes de acuerdo al defecto que tenía ese personaje principal? ¿Qué problema causó? Ahí en el nudo sí podemos incluir otros personajes, que en este caso no serían ni principales ni secundarios, pero sí tendrían alguna relación en la historia. Vendrían siendo de pronto secundarios o terciarios incluso. Luego tenemos en la siguiente página el final. Recuerden que el final es cuando hay una lección, cuando el personaje principal aprende algo del otro personaje de acuerdo al conflicto que se generó. Puede que cambie su defecto o de pronto, a raíz de su defecto, continúa siendo así. Y por último, en nuestra página final tenemos la parte de la moraleja, el sticker de moraleja. Recuerden que en el sticker de moraleja es qué enseñanza nos deja a nosotros, a los humanos, a los lectores, después de haber leído la fábula. ¿Qué aprendimos como personas relacionado con el defecto que escogimos? Si fue mentiroso, si fue chismoso, si fue glotón, si fue mal geniado. ¿Qué enseñanza nos deja esa fábula? Chicos, esa es nuestra tarea para el día y es empezar a escribir nuestra primera fábula. Recuerden, solamente vamos a revisar el borrador escritural. Todas estas partes, hasta moraleja, las trabajamos en clase. La mayoría de niños ya tiene terminada su moraleja, terminada su fábula. Su tarea consiste en revisar, hacer la primera revisión en la parte de gramática y en la parte de escritura de ideas. Entonces, voy a leer mi historia, voy a revisar si estoy usando bien la mayúscula inicial, si estoy usando la mayúscula después del punto seguido, después del punto aparte. Todo eso es importante. Revisemos si estoy usando signos de puntuación. Estoy usando coma, dos puntos, punto y coma, puntos suspensivos, comillas. Cuando estoy usando también signos de admiración cuando habla un personaje, signos de interrogación cuando se hace una pregunta. Es muy importante que ustedes revisen ese borrador. Ahora bien, como les indicaba en la clase, pongan a otra persona a que lea el escrito, a ver si entiende lo que escribieron. Recuerden que cada vez que yo escribo, lo debo hacer para todos, no solamente para mí, para que cualquier persona que lea comprenda lo que yo escribí, que mis ideas tengan sentido y que si yo empecé hablando del burro y el zorro, pues termine hablando del burro y el zorro, no que termine hablando de Superman y de Campanita. No, recuerden, eso se llama coherencia en el escrito. Entonces, esa es su tarea. Después de eso, yo les revisaré el borrador escritural, haré las correcciones finales y cuando ya tengamos las correcciones finales, su trabajo será pasarlo en limpio a las hojas que están en color. Por ahora su trabajo consiste en revisar. Revise, vuelva y lea, corrija. Todo lo hemos hecho con lápiz, entonces todo puede ser borrado nuevamente. Listo, chicos, ese es su trabajo para el día jueves. Entonces espero que hayamos comprendido. Revisen qué han escrito. Si quieren cambiar alguna idea, lo pueden hacer. Todavía están a tiempo. Nos vemos en la próxima.